Entonces vamos a ver primero el aparato circulatorio, cuáles son los objetivos o de qué está encargado el aparato circulatorio. Normalmente cuando hablamos de circulatorio nos referimos a la circulación, ¿sí? Cuando hablamos de circulación principalmente nos referimos al torrente sanguíneo o a la sangre, que en este caso va a llevar todos los nutrientes y lo que es también el oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando hablamos del aparato circulatorio, estamos hablando de una organización del sistema circulatorio que en este caso, por ejemplo, engloba todo lo que tiene que ver las arterias, las venas y también aquí faltan los capilares. Y también tiene que ver lo que es el sistema linfático o lo que conocemos también como la linfa, ¿sí? Normalmente cuando hablamos del sistema circulatorio, el órgano principal, bueno, aquí se lo caracteriza de mejor manera, es el corazón y el conjunto de vasos sanguíneos, que ya vamos a ver que puede ser una arteria, una vena y un capilar. Mientras que el sistema linfático normalmente está constituido por los capilares linfáticos, las venas y los ganglios linfáticos por donde transporta o en este caso recorre la linfa, ¿sí? Bueno, vamos a ver más que todo, vamos a en este caso estructurar cada uno de los diferentes órganos que engloba lo que es el sistema circulatorio. Tal vez el órgano principal o el órgano más importante que tiene es el corazón. Normalmente el corazón se encuentra en la cavidad torácica, por atrás o en la parte posterior de los pulmones. ¿Cuál es la función principal del corazón? Normalmente la función principal del corazón es bombear la sangre y permitir que esta sustancia o la sangre lleve los nutrientes y los respectivos gases para las diferentes células. Muy bien. Yo quisiera que lo más importante del corazón lo reconozcamos en sus diferentes estructuras, porque eso es lo más importante, y comprender lo que respecta a la estructura o a la anatomía del corazón. Muy bien, primero el corazón normalmente tiene el tamaño del puño de nuestra mano, ¿sí? Está estructurado por 4 cavidades. Estas cavidades que tenemos en la parte superior, estas se llaman aurículas. Por tanto, esta estructura de aquí se llama aurícula derecha. No. Entonces tenemos aquí lo que respecta a la aurícula derecha. Mientras que la estructura que tenemos acá se llama aurícula izquierda. Por aquí vamos a ponerla, aurícula izquierda, ¿sí? Esas son primeramente las dos cavidades superiores, las aurículas, tanto la derecha y también las izquierdas, la izquierda, perdón. Mientras que para la parte inferior también tenemos dos estructuras muy importantes, que se llaman lo que es ventrículo derecho. ¿Sí? Tenemos entonces el ventrículo derecho y la parte que tenemos acá se llama ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces la primera estructura que tiene el corazón son 4 cavidades, las partes superiores son aurículas y las partes inferiores son ventrículos. Muy bien, podemos nosotros ver lo siguiente, mire, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay una pequeña estructura o una válvula. Esta válvula se llama tricúspide, esta válvula que une la aurícula con el ventrículo derecho. Entonces esta válvula se llama tricúspide, ¿sí? Ya vamos a ver cómo funciona el corazón, pero simplemente estamos poniendo la anatomía más importante o las partes más importantes. Mientras que entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, esta válvula se llama válvula mitral. Por Dios.
Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. El corazón está constituido por dos aurículas, una derecha y una izquierda, dos ventrículos o dos cavidades, que es el derecho y el izquierdo. Entre la aurícula y el ventrículo derecho hay una válvula que se llama tricúspide, y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo hay una válvula que se llama mitral. ¿Ya? Muy bien. También tenemos lo siguiente. Esta estructura que nosotros vemos aquí está como azul. Esta es la arteria pulmonar. Esta es la arteria que va a conectar con los pulmones, ¿sí? Entonces tenemos la arteria pulmonar. Este que tenemos aquí, la arteria pulmonar. ¿Ya? También tenemos lo siguiente, nosotros podemos saber aquí también que en el ventrículo, que en la aurícula derecha hay una estructura que está hacia la parte superior y una también hacia la inferior. Muy bien, esta de aquí, que nosotros podemos ver que está marcado de un color azul, es la vena cava superior. Pongámosle vena cava superior. Y también tenemos lo siguiente, mientras que la parte inferior también tenemos en este caso una estructura marcada de azul que se llama la vena cava inferior. Entonces vamos a poner aquí la vena cava inferior. Muy bien, vamos explicando cada una de estas zonas de lo que respecta al corazón. Primero, nosotros podemos ver que en este gráfico, entre aurícula derecha y la aurícula izquierda, no hay una válvula que conecte. Es decir, miren, no hay una válvula que conecte aurícula y ventrículo derecho con la aurícula y ventrícula izquierda. Aquí no existe válvula, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que tal vez exista en este caso una válvula? Lo siguiente. Nosotros aquí vemos que hay un color azul para las venas cava superior y para las arterias pulmonares. Esto significa que esta sangre que tiene la vena cava superior y la vena cava inferior está llevado por dióxido de carbono, ¿sí? Mientras que aquí nosotros podemos ver que esta es la arteria aorta, me estoy olvidando, está de un color rojo. Quiere decir que normalmente es sangre presente con oxígeno, ¿ya? Normalmente si nosotros miramos un atlas, se puede decir un atlas de anatomía, nosotros vamos a ver que en el sistema circulatorio hay dos tipos se puede decir, de función. Cuando está marcado de azul, para mejor entendimiento, es que es sangre cargada de dióxido de carbono. Pero cuando vemos, por ejemplo, que hay vasos sanguíneos de un color rojo, quiere decir que esa sangre está cargado de oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del aparato circulatorio, estamos hablando primeramente de la circulación de la sangre, pero para ese tránsito de la sangre se necesita de una bomba o de un impulsor que dilate. Esa dilatación la causa el corazón, ¿sí? Entonces, esas son las estructuras más importantes que tiene el corazón. Lo que son aurícula derecha, aurícula izquierda y los ventrículos. Muy bien. Vamos a analizar también un poco aquí también lo siguiente. A ver, nosotros estamos diciendo que esas estructuras que están marcadas con un color azul son aquellas que, bueno, en este caso la arteria pulmonar, son aquellas estructuras que conectan el corazón. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Bueno, vamos a borrar todo esto, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos lo siguiente, miren. Esta arteria, que es la arteria pulmonar, la que está con azul, primero está cargado de dióxido de carbono. Esta es la vena cava superior, quiere decir que recorre o que lleva toda la sangre de nuestro miembro superior. Y esta es la vena cava inferior, que en cambio transporta toda la sangre de nuestras extremidades superiores. Y aquí tenemos la vena pulmonar, que son aquellas que conectan con los pulmones. Cuando esta vena pulmonar conecta a los pulmones, eso se llama una circulación menor. Por aquí vamos a poner. Entonces la circulación menor no es más que el intercambio de sangre para el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono, entre la vena pulmonar del corazón, ¿sí? Y los pulmones. Eso se llama circulación menor. Muy bien.
Me voy ahora a la aorta que tenemos aquí. Esta es la arteria aorta que está con un color rojo. Normalmente está cargado de oxígeno. Cuando esta arteria aorta sale de, aquí tenemos la aurícula izquierda, sale de la aurícula izquierda, esta arteria aorta recorre todo nuestro cuerpo llevando oxígeno. Cuando esta arteria aorta lleva el oxígeno y va a todo el cuerpo, eso en cambio se llama circulación mayor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del corazón, tenemos dos tipos de funciones. Una circulación menor, que es el corazón con los pulmones, y una circulación mayor, que en cambio es el corazón con el resto del cuerpo, ¿sí? No olvidemos eso de ahí, porque eso es lo más importante cuando hablamos del corazón. Muy bien, vamos a hablar de los latidos del corazón, ¿ya? Entonces estamos diciendo que el corazón es un músculo que normalmente la función es dilatar. En física la dilatación se define como, se puede decir como el cambio, en este caso, de un cuerpo, ¿sí? Muy bien, esta es la dilatación del corazón. ¿Ya? Vamos aquí a explicar en qué consiste y las partes de su dilatación. Primero tenemos lo siguiente. Tenemos dos partes principales cuando se da un latido del corazón. Una fase que se llama sístole y otra fase que en cambio se llama diástole, ¿sí? Entendamos lo siguiente, ¿a qué se define a manera general sístole? Cuando nosotros escuchemos sístole del corazón, se refiere a la contracción, es decir, al movimiento del corazón. Mire, en este momento está en sístole, ¿sí? Pero cuando llega a diástole, en cambio, es la relajación. Cuando está en movimiento o en el momento que se dilata el corazón, se llama sístole. Pero cuando se comienza el corazón a relajar, ¿sí? En cambio, eso se llama diástole. Recordemos que aquí está la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Aquí tenemos el ventrículo derecho y aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Entonces, miren, cuando hablamos de sístole, sístole quiere decir movimiento, contracción. Estamos diciendo que las aurículas se encuentran en contracción o en movimiento, ¿sí? ¿Qué permite eso de ahí? Que cuando la aurícula, tanto derecha, es decir, estas dos aurículas están en sístole, es decir, se contraen, permiten que la sangre baje por la válvula tricúspide y mitral hacia los ventrículos respectivos, ¿sí? Por eso es que la sangre es muy importante en su transporte que, por ejemplo, tenga una bomba o en este caso un impulsor, ¿ya? ¿Cuál permite eso de ahí? Permite en este caso los latidos del corazón. Entonces, mire, cuando hay sístole auricular o contracción de las aurículas, permite que la sangre fluya o se transporte por las válvulas respectivas hacia los ventrículos, tanto derecho y tanto izquierdo, ¿sí? Eso se llama entonces lo que estamos diciendo, lo que respecta a lo que es en este caso sístole, ¿sí? Entonces no se olvide que sístole es la contracción. En cambio, si yo digo entonces sístole ventricular, en cambio es cuando estas dos partes llamadas ventrículos se van a contraer. ¿Qué permite la contracción de las ventrículas? Que la sangre o el fluido, en este caso, se impulse por sus respectivas arterias. Este es el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué permite? Que cuando se contrae aquí la sangre pase en cambio a la arteria pulmonar, ¿sí? Esa es la manera en que el corazón, ¿sí? Funciona como una bomba o como un dilatador. Y en cambio tenemos lo siguiente. Esta parte de acá, recordemos que se llamaba el ventrículo izquierdo. Esta cavidad, mire, ahí hay contracción. Por lo tanto, permite que la sangre fluya por la arteria aorta, transportando lo que es el oxígeno hacia todo nuestro cuerpo, ¿sí? Muy bien, y la relajación de las aurículas y los ventrículos se llama diástole, ¿ya? ¿Qué pasa normalmente en los niños? Para un poquito asociar lo que estamos diciendo. Normalmente el niño o los recién nacidos, para ser más específicos, la contracción del corazón es casi 3 veces mayor a un adulto, porque se necesita, como la sangre lleva nutrientes, se necesita que esas células a cada momento
se estén alimentando y en este caso intercambiando el oxígeno con el dióxido de carbono. Por eso es que hay mayor contracción hasta madurar lo que es la dilatación del corazón. Entonces no olvidemos, sístole, contracción, movimiento, y la diástole en cambio es la relajación. Son dos fases muy importantes cuando se da el latido del corazón. Muy bien, entonces como estamos hablando del sistema circulatorio, el órgano más importante o la bomba, en este caso tenemos el corazón. Tenemos las siguientes estructuras del aparato circulatorio, lo que son principalmente los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de un vaso sanguíneo, no son más que los conductos por donde la sangre se va a transportar. Tenemos tres conductos: la arteria, la vena, o también llamado vénula, y las ramificaciones más pequeñas que se llaman capilares. Esos son los tres vasos sanguíneos. Si en un examen yo le pongo cuáles son los tres vasos sanguíneos, son estos de aquí: las arterias, las venas y las más pequeñas que son los capilares. Muy bien. ¿Qué permiten las arterias o cuál es la función más importante de las arterias, ya que las estamos mencionando? Normalmente las arterias son aquellas que salen del corazón. Recordemos que del corazón salía la arteria pulmonar y normalmente la arteria aorta. ¿Cuál es lo más importante también? Que una arteria va a soportar presión, ¿sí? Normalmente la arteria, su diámetro es mucho mayor que el de la vena, ¿ya? Porque va a soportar presión. Mire, a veces te hemos visto tal vez en series por ahí, pero normalmente cuando alguien sufre un accidente en una arteria, es muy difícil tal vez reconstruirla porque es un vaso que soporta presión, que ante un mínimo corte la sangre va, se puede decir, se expulsa, ¿sí? Con mucha presión. Entonces, la arteria, entonces tenemos lo siguiente. Primero, está cubierta por una capa muscular porque soporta presión, es de mayor diámetro. ¿Qué es una vena? Recordemos la vena cava superior y la vena cava inferior. La principal función de la vena es que, por ejemplo, va a transmitir, se puede decir, permite el transporte de lo que es la sangre, ya sea por la parte superior de nuestro cuerpo o la parte inferior con la vena cava inferior, ¿sí? ¿Qué función en cambio tienen los capilares? Normalmente son conductos microscópicos. Estos capilares normalmente los tenemos en los alvéolos pulmonares, como también en las nefronas, es decir, en nuestros riñones para la filtración de la sangre. ¿Qué permiten esta red de capilares? Normalmente permite una cierta función, ¿ya? Acompañado de esta palabrita, yo creo que la hemos escuchado, que se llama difusión. Normalmente la difusión se da en los capilares. ¿Dónde hay capilares en nuestro cuerpo? Principalmente en los alvéolos pulmonares para el intercambio de gases. También hay capilares, también el intestino delgado. Recordemos que decíamos que el intestino delgado tiene la función de la absorción de nutrientes. Para absorber esos nutrientes, en este caso están los capilares, ¿sí? Muy bien. Entonces hasta aquí tenemos el corazón y tres vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Las arterias, que son de mayor volumen y presión, las venas, que son de menor cantidad, en este caso su diámetro, cuya función es recolectar la sangre del miembro superior y del miembro inferior. Y por último, la red de capilares, que son estructuras o ramificaciones microscópicas que normalmente sirven para cierta función. Muy bien, vamos a hablar ahora en este caso de la sangre, que es otro componente, ¿sí?, del aparato circulatorio. Bueno, cuando hablamos de la sangre está formada por dos partes muy importantes. Yo aquí lo voy a subrayar. Por el plasma sanguíneo y por las células sanguíneas. ¿Cuál es el plasma sanguíneo? Normalmente el plasma sanguíneo se caracteriza por un color amarillento. Miren, aquí tenemos, ¿sí? Ese color amarillo que en este ejemplo está es el plasma sanguíneo. Normalmente está constituido por agua y también por minerales. Ese es el plasma sanguíneo, una sustancia constituida por agua y por minerales. Dentro de esta sustancia o del plasma encontramos también células sanguíneas. Recordemos que cuando veíamos tipos de tejidos,
también lo poníamos a la sangre como un tejido, porque todo tejido está formado por una asociación de células. Las células en este tejido llamado sangre son las siguientes. Primero ustedes pueden ver en esta figura que es como un disco bicóncavo, es decir, que tiene como una parte de, de un hueco en el centro. Estos de aquí se llaman glóbulos rojos. ¿Cuál es la función más importante del glóbulo rojo? El transporte del oxígeno y del dióxido de carbono. Por eso es que tiene como un cóncavo, es decir, como que un hueco en el medio para transportar las moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando hablamos también del glóbulo rojo, encontramos una proteína que se llama hemoglobina. Yo creo que esto sí lo hemos escuchado, ¿ya? ¿Qué permite la hemoglobina? Primero, el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono, pero también la hemoglobina se encarga de darle el color rojo característico a la sangre, ¿sí? Principalmente por un mineral que se llama hierro. Normalmente cuando alguien sufre de anemia se le suministra hierro. El hierro es el encargado de, en este caso, llevar el oxígeno, pero también de dar el color característico a la sangre. Muy bien. Nosotros podemos ver aquí que hay unas estructuras medias incompletas que tienen un color medio más claro y blanco. Por eso, valga la redundancia, se llaman glóbulos blancos o también se llaman leucocitos. ¿Cuál es la función principal de estas células? Principalmente tienen la función de proteger al cuerpo, ¿ya? Si al plasma sanguíneo ingresa una bacteria o un virus, este glóbulo blanco es el encargado de fagocitar o eliminar ese microorganismo, ¿sí? Y por último tenemos otras estructuras que ustedes pueden ver aquí como un color amarillento, cuyas células se llaman plaquetas, ¿ya? ¿Cuál es la parte más importante o la función más importante de las plaquetas? Permitir la coagulación de la sangre, ¿sí? Bueno, hay una enfermedad muy conocida que se llama la hemofilia. La hemofilia normalmente es genética en el varón. ¿En qué consiste la hemofilia? Que no permite coagular la sangre. Y esto es muy riesgoso porque ante un accidente, al no permitir el coágulo de la sangre, pues no se detiene la hemorragia, ¿sí? Entonces la sangre se compone de dos partes. El plasma, que es agua con minerales, y las células sanguíneas, que son tres. Glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono. Glóbulos blancos que protegen a nuestro cuerpo, parte del sistema inmunológico. Y por último, las plaquetas, cuya función principal es la coagulación de la sangre, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un recordatorio en este caso rápidamente del aparato circulatorio. Recordemos que se compone del corazón, de los vasos sanguíneos y principalmente del fluido que es la sangre. El corazón, recordemos que es un órgano constituido por cuatro cavidades. El vaso sanguíneo son tres: capilares, venas y también lo que respecta a arterias. Y la sangre es una sustancia formada por dos partes: un plasma, que es la parte mineral con agua, y también lo que es las células sanguíneas, lo que es glóbulos blancos, glóbulos rojos, o también llamado hematíes, ¿ya? O eritrocitos, también se los conoce a los glóbulos rojos, también se los llama eritrocitos. Y por último, las plaquetas. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud respecto al aparato circulatorio. Tenemos entonces tres partes principales: la sangre, ¿ya? Tenemos el corazón y por último tenemos en este caso los vasos sanguíneos, ¿ya? Junto al aparato circulatorio vamos a estudiar también el aparato excretor o también llamado el aparato urinario, ¿ya? Vamos a identificar lo siguiente. A ver, esto es bueno, este aparato es muy fácil, es el más pequeño que tal vez que nosotros conocemos. Primero, cuando hablamos de aparato excretor, la palabra excretor nos dirige a que esa estructura anatómica de nuestro cuerpo va a eliminar alguna sustancia. Mire, hay mucha diferencia entre la palabra excretor y secretor. Pondrán mucha atención. Cuando yo hablo de excretor, se refiere a que una parte de nuestro cuerpo
va a eliminar una sustancia hacia un medio externo, ¿ya? Pero la palabra secreción o secretor, en cambio, es cuando una sustancia elimina, por ejemplo, una hormona, pero se elimina hacia un medio interno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sistema urinario, hablamos principalmente de la eliminación de la orina. Tenemos algunas estructuras muy importantes, ¿ya? Primero tenemos estos dos grandes, bueno, órganos que se encuentran primeramente en la parte lumbar de nuestra espalda que se llaman riñones, uno a cada lado, ¿sí? Cuya función es la filtración de la sangre, ¿ya? Entonces los riñones se encargan de purificar, ¿ya? O filtrar lo que es la sangre. El producto de la filtración viene a ser la orina. Dentro de estos dos órganos llamados riñones, en la parte superior encontramos lo que son las cápsulas suprarrenales. ¿Cuál es la función más? Bueno, aquí hablando un poquito de otro sistema, es donde normalmente se secreta ya lo que es la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas principalmente que podemos huir o pelear entre una situación adversa. Bueno, entonces vamos a ser concretos. Aquí en el riñón se filtra la sangre, cuya sustancia o el producto de esa filtración es la orina, ¿sí? La orina baja por estos dos conductos que se llaman uréteres, el derecho y tenemos el izquierdo. Muchas de las veces coloquialmente escuchamos, por ejemplo, de estas piedritas, de los cálculos renales. Normalmente un cálculo, hablándolo en este sentido biológico, es la cristalización de la sal. Mire, normalmente cuando la orina tiene mucha sal o muchos minerales como el cloruro de sodio, ¿ya? Este se viene a cristalizar y a taponar, o en este caso a invadir el libre tránsito de la orina y puede causar lo que es se puede decir, impedimento para que baje la orina hacia la vejiga, ¿sí? Esos son los que a veces conocemos como los cálculos renales, no son más que cristalizaciones de las sales, ¿ya? Bueno, cuando la sangre es transportada por los uréteres que conectan los riñones, bajas a una bolsa de dilatación llamada la vejiga. Normalmente la vejiga puede soportar de 1 a 2 litros de líquido, ¿sí? Bueno, normalmente es muy diferente, claro, que en el hombre y la mujer, ¿ya? Entonces, cuando la orina se filtra en los riñones, baja por unos conductos que se llaman uréteres y llega a una bolsa que se acumula internamente llamada vejiga urinaria, ¿sí? Aquí en la vejiga urinaria aquí van a tener esfínteres renales cuya función es que cuando, por ejemplo, comunicar al sistema nervioso para su evacuación. Y por último tenemos el órgano de evacuación o el órgano más externo donde se produce la micción. En biología, se llama micción. Micción no es más que la acción de orinar, dicho de otra manera, no es directamente orinar. Entonces, miren, cuando hablamos de la uretra, normalmente hay también mucha diferencia. Normalmente en el varón, la uretra termina en su sistema reproductor, en el pene, ¿ya? Mientras que en la mujer, la uretra es mucho más corta, ¿sí? Por eso es que, bueno, un poquito tal vez analizando, en la mujer es más propensa a recibir o en este caso a sufrir, se puede decir ciertas infecciones urinarias porque su uretra es corta, mucho corta que en el varón, ¿sí? Entonces, para ir resumiendo del aparato urinario, tenemos el órgano de filtración que se llaman los riñones. ¿Cuál es el producto de esa filtración? Tenemos la orina, ¿sí? Bueno, en este caso baja por todo lo que es estos conductos llamados uréteres hacia una bolsa que se llama vejiga. Aquí se va a acumular hasta comunicar al sistema nervioso para su evacuación y ser eliminados en este caso por la uretra, ¿sí? Bueno, vamos a quedar hasta aquí antes de que se nos acabe el tiempo. No sé si habrá alguna pregunta, ¿sí? Entonces, dos aparatos muy importantes. El circulatorio, cuya función es que circule la sangre llevando minerales, transportando el oxígeno y el dióxido de carbono. Y también tenemos el excretor, que es el urinario, cuya función principal es evacuar o en este caso eliminar el producto de la filtración sanguínea que se da en los riñones llamado orina por la uretra, ¿sí? Bueno, no sé si alguno tiene alguna inquietud.
¿O alguien tiene alguna pregunta? A ver, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a analizar la actividad que tenemos para la próxima semana. A ver, vamos a hacer esto de aquí, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí, por ejemplo? Bueno, es un crucigrama del tema de que hemos visto. Por ejemplo, démosle clic aquí. Ya me dice aquí, órgano encargado de bombear la sangre al corazón. Perdón, de la sangre al sistema circulatorio. ¿Cuál era el órgano que bombea? El corazón. Entonces lo vamos a escribir aquí, ¿sí? Por ejemplo, damos clic aquí. ¿Qué nos dice? Transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. Desde la vejiga, ¿cómo se llamaba eso? El último órgano, uretra. Entonces vamos conectando aquí, ¿sí? Entonces vamos completando estas palabras, ¿sí? Con cada uno de lo que hemos visto. Por ejemplo, aquí, transporta la orina de los riñones a la vejiga. ¿Cómo se llamaban estos conductos? Se llamaban uréteres. Entonces aquí vamos a poner con nuestro teclado uréteres, ¿sí? Esa es la actividad que ustedes tienen para esta semana. Es una actividad muy corta, pero que refuerce de lo que hemos visto. Muy bien. No nos olvidemos, por favor, de registrar su asistencia.